Muy bien, hermano, damos gracias a nuestro Señor y vamos a entrar nuevamente en esta parte de lo que conocemos como el sermón o la homilía, es decir, hay varios nombres para esta parte. Estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Les invito en sus Biblias entonces a mirar segunda de Corintios, capítulo 9, y trataremos del 1 al 14, es decir, todo el capítulo, porque hay algunas partes que ya nos hemos referido, sobre todo al principio de este capítulo 9. Los que nos han seguido en esta serie de sermones se han dado cuenta que en el capítulo 8 el apóstol Pablo exhortó a las iglesias de Corinto. Sabemos que la ciudad de Corinto era una ciudad costera en Grecia, muy pagana. Allí Pablo fundó una iglesia, una ciudad con unas costumbres terribles, propias del Imperio Romano, ¿no? Todo estaba a la orden del día: prostitución, homosexualismo, crímenes. Todos los pecados sociales habían allí. Es curioso que como que estamos regresando a lo mismo después de 2000 años. Entonces el apóstol escribe esta carta a la iglesia de Corinto y les recuerda que cumplan con lo que había prometido, porque era que se estaba recogiendo una ofrenda para llevarla a unos miembros pobres de la iglesia de Jerusalén. Y esta iglesia Corinto, que era una ciudad muy comercial, parece que era rica. Pablo les recuerda entonces eso en el capítulo 8. Ahora, después de explicar el procedimiento que debe seguirse para llevar esa ofrenda por medio de personas responsables y honestas, como ya lo vimos, una de ellas era Tito, vuelve al tema concreto de la ofrenda y escribe ahora sobre las bendiciones de ofrendar. Hace 8 días hablamos de cómo ofrendar, cuál debe ser nuestra actitud. Enfatizamos eso. Pero en este capítulo 9 el apóstol Pablo habla de las bendiciones de ofrendar. Por eso vamos a leerlo de capítulo 9, versículo 1 al 4 inicialmente. Dice así: cuanto a la administración para los santos son los creyentes, los cristianos de Jerusalén, como nosotros hoy somos los santos, los creyentes, los cristianos de la iglesia. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que allá está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Y luego en el versículo 5 el apóstol aclara que esa ofrenda que están recogiendo en las iglesias debe ser una ofrenda generosa y voluntaria, no como una exigencia apostólica. Por eso en el 5 dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos para que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra, dice el apóstol. Luego asegura a partir de este versículos en adelante que dar generosamente trae bendiciones de Dios. La primera que menciona el apóstol es que dar ofrendas a la obra de Dios produce una cosecha abundante.
Versículo 6. Pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y eso se ha conocido como la ley de la cosecha. Si un campesino no siembra, pues no va a tener ninguna cosecha. Si siembra un poquito, pues la cosecha va a ser un poquito. Pero si siembra en abundancia, va a tener una cosecha abundante. Mientras no se malogre, pues, la cosecha. Bueno. Y aunque Pablo está hablando aquí claramente de la generosidad y la bendición material, debemos tener cuidado de no convertir la seguridad de la provisión de Dios en una expectativa de enriquecimiento personal. Cuando Pablo habla aquí de la abundancia, eso significa es tener lo suficiente en todo, o de todo. No está prometiendo aquí el apóstol que si nosotros sembramos o damos ofrendas, nos vamos a convertir en personas ricas. No, ese es el propósito. Desde hace varios años ha hecho carrera entre algunas iglesias una doctrina equivocada. Un teleevangelista extranjero, no voy a nombrar la nacionalidad para no herir a nadie, un teleevangelista inventó una doctrina conocida como la semilla de fe. Y casi todas las iglesias carismáticas están en eso, más otros, aún algunos bautistas. Consiste en que la ofrenda que usted da es como una semilla que se siembra y luego se multiplica, de manera que Dios está obligado a devolverle a usted la misma cantidad, pero multiplicada. Entonces su ofrenda es como una especie de inversión y Dios es el dueño de la bolsa de accionistas. Y por supuesto que eso es una doctrina equivocada por varias razones. Y uno encuentra en las iglesias que la gente dice, siembre hermano, siembre, usted está mal porque no sembró. Pues eso es equivocado. Como dije, por varias razones. La primera, esa doctrina enseña que debemos apropiarnos, otra palabra que se usa mucho hoy, ¿no? Que tenemos que apropiarnos de las promesas que se le dieron a Israel en el Antiguo Testamento. Apropiarnos de esas promesas como si fueran para nosotros mismos. Y un versículo muy usado está en Deuteronomio 11:24. Vamos a mirarlo, Deuteronomio 11:24, que se usa para justificar esta doctrina de la cual estamos hablando. Antes de entrar a la tierra prometida, Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo, le explicó todas las instrucciones para poseer la tierra prometida. Y aquí en el 11:24 le da una promesa, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Dice ahí. Entonces los que creen esta doctrina de apropiarnos dicen que yo me puedo apropiar de todo lo que pise mi pie. Entonces yo entro a una casa que me gusta y mentalmente hago una oración y nombro este versículo y digo, Señor, será mía, esto es mío, tú eres el dueño, dámelo, dámelo. Enseñan semejante cosa. Nuestro motivo para dar no debería ser el de obtener dinero a cambio. Las personas en la Escritura a quienes Dios bendijo y proveyó lo necesario, no fue debido a una manera de ofrendar al estilo de la semilla de fe. Eso no lo encuentra uno en el Antiguo Testamento. Salomón fue muy rico y él no practicó ninguna siembra.
como lo hacen algunos hoy. Fijémonos, por ejemplo, en Primera de Reyes 3. Primera de Reyes 3. Primera de Reyes 3, versículo 5. Es cuando ya Salomón está en su reinado y va a comenzar a gobernar. Y entonces, ¿qué dice la Escritura en Primera de Reyes 3:5? Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Bueno, fue a Salomón, ¿no? A nosotros no se nos va a aparecer hoy, es otra cosa pero no tengo tiempo para hablar de eso. Bueno, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y luego saltamos al 9 porque es lo que nos interesa. Además de él afirmar muchas cosas, dice en el 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Que él le pide sabiduría y Dios le dice, muy bien, pero como usted no es ambicioso, entonces le voy a dar plata también. Qué cosa tan impresionante. En segundo lugar, para aclarar esto, nuestras ofrendas a Dios son primero que todo un acto de adoración. Por eso es que hacemos una oración aquí. Dedicamos al Señor nuestras ofrendas, que es fruto de nuestro trabajo, y adoramos a Dios. Y estamos diciéndole que le adoramos con toda nuestra vida y con todos los recursos que Él mismo nos ha dado, sin condiciones. Así que Dios no es un agente de bolsa que requiera nuestras inversiones de la semilla de fe. Esa es una enseñanza engañosa porque la gente va a pensar que entre más invierta, más recibirá. Y entonces se empieza a pensar que las bendiciones son solamente materiales y eso apunta a la doctrina de la prosperidad. Y andan diciendo mentiras muchas iglesias, ¿no? Que usted se haga cristiano y entra a la iglesia y será rico. Tremendo. Doctrina de la prosperidad. Dios no va a bendecir a nadie que piense así, y menos si no se ha arrepentido de sus pecados. Así de mucho dinero a la iglesia. Alguien puede venir aquí y dar mucho dinero, pero lo que le tenemos que decir es, hermano, muchas gracias por las ofrendas, pero ¿usted ya se arrepintió de sus pecados? ¿Ya se entregó a Cristo? Porque Dios pide su corazón primero. La verdad, Él no necesita de nuestra plata para que su reino funcione. Un tercer aspecto de este asunto es que la prosperidad material tampoco es una señal del agrado de Dios. Esto es muy interesante, porque alguna gente dice, no, mira ese tipo cómo tiene de plata. Las casas, esos carros, debe ser que Dios lo quiere mucho. No, señor. La prosperidad material no es una señal del agrado de Dios. Hay personas muy ricas, pero muy inconversas. Algunos se han enriquecido con los dineros del narcotráfico.
aquí en este país. O se han enriquecido haciendo trampas engañosas a los demás. Pero eso es una prosperidad que no viene de Dios, viene del diablo. Su propia riqueza los va a destruir y si no se arrepienten, finalmente van a ir al infierno. Eclesiastés capítulo 5. Vamos a mirar Eclesiastés capítulo 5. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 13, mire lo que dice el filósofo divino. Hay una filosofía que es buena, ¿no? Pero él dijo lo siguiente, dijo, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Un mal doloroso. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. O sea que hay dinero que también trae la maldición, no la bendición. Las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Eso sí es muy triste, ¿no? Que uno trabaja y trabaja, hermano, y a los hijos finalmente acaban con todo y no les queda nada y terminan pobres. Y luego en el versículo, en el capítulo 6 más adelante, en el versículo 1, dice lo siguiente, nuevamente, hay un mal que he visto debajo del cielo, o sea, en este mundo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Eso es vanidad y mal doloroso, y eso se ha visto. Como dicen un dicho popular, nadie sabe para quién trabaja, dicen en el campo, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Bien, así que uno da a la obra de Dios sin esperar ninguna recompensa. Ahora, claro que hay bendiciones a los que dan, claro que sí. Y esas bendiciones no son solo materiales, también son espirituales. Y no son solo en dinero. La salud del cuerpo es una riqueza. La salud del alma, nuestra salvación. Hijos en los caminos del Señor es otra gran bendición. Eso es doloroso cuando los hijos son rebeldes y no quieren saber de Cristo. Una buena esposa es una bendición. Un buen esposo es una buena bendición. Aún un trabajo agradable es una buena bendición. La profesión que uno tiene son bendiciones. Así que para que tengamos en cuenta eso, un segundo aspecto de lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Primero dijo, el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. Con la salvedad que hemos explicado aquí. Una segunda cosa es que al ofrendar hay una experiencia del amor de Dios. Versículo 7. Dice él, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos dar con un propósito serio, de corazón, con conciencia cristiana. Así que uno tiene que orar y definir lo que va a ofrendar. Eso es un pacto entre usted y el Señor. No debemos dar con tristeza, como si en la ofrenda se nos fuera medio corazón, pues eso es dar con dolor, como si nos estuviéramos desprendiendo de algo que quisiéramos dejar para nosotros. Entonces cuando uno pone ahí el diezmo o la ofrenda, uno no debe pensar, no, pero ¿cómo me servirán a mí esa plata para otra cosa? Eso sí que es perverso, porque uno no está realmente adorando a Dios con su ofrenda. Ni tampoco dar por necesidad,
o dar obligado o forzado, o hacerlo por presión, porque son actitudes indebidas. Dios ama al dador alegre y manifiesta su amor de muchas formas a las personas que son generosas con su iglesia. Pero mucho tiene que ver con nuestra actitud espiritual. Acuérdese que el Señor fustigó a los fariseos porque ellos daban mucho dinero, pero no amaban a Dios. Si uno da con un corazón obligado, es mejor no dar, porque esa actitud no agrada a Dios. Y en esa situación, hermanos, recordemos que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que tener un estilo de vida donde podamos vivir con contentamiento. Primera de Timoteo 6:6. Primera de Timoteo 6:6. Primera de Timoteo 6:6 dice el apóstol: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Claro, porque si yo digo que soy cristiano, y ando renegando, hermano, y diciendo, no, pero a mí sí que me ha ido de mal, ¿dónde están las bendiciones? Y cosas de esas, ¿no? Dice el 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perversión. Así es. Y también Pablo decía que en Filipenses 4:11, vale la pena mirar estos versículos, en Filipenses 4:11 nos enseña algo. Filipenses 4:11, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces debemos de rogar la gracia de Dios para que seamos fieles en la abundancia y en la necesidad. ¿Verdad? Y seguimos glorificando a nuestro Señor. Bien, un tercer aspecto que menciona nuevamente aquí Pablo, volviendo a nuestro pasaje del capítulo 9, es que no solamente Dios ama al dador alegre, sino que además si nosotros ofrendamos como debe ser, habrá una provisión suficiente. Dios nos va a dar lo que necesitamos, es una promesa, y nos lo va a dar en lo espiritual como en lo material. Versículo 8, ¿qué dice? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Toda gracia. Ahora, en primer lugar, Dios ya nos ha bendecido con la gracia de Cristo al salvarnos mediante la fe. Es la gracia de Dios en Cristo que hemos recibido. Además, aquí se nos promete que Dios ama a los que dan con alegría, y eso es reconfortante, porque Dios tiene la capacidad para bendecir. Porque dice, Dios es poderoso para hacer que abunde, ¿no? Toda gracia. Dios puede darnos lo que Él quiera. Para Él no es imposible. Pero Él es libre de elegir a quién da, cómo da, cuándo da y hasta qué punto nos bendecirá. Eso lo hace el Señor. En lo material, ¿no? Claro. Por eso sigue diciendo el versículo 8,
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí es donde dice la palabra clave. Dios quiere que tengamos en todas las cosas todo lo suficiente. Ese es el deseo de Dios, es una promesa. Si uno tiene en todo lo suficiente, es una bendición. Y cuando estaba pensando en esto, también pensé en que, bueno, y si alguien no tiene todo lo suficiente, entonces ¿qué es lo que está pasando? Pues si no es cristiano, lo primero que tiene es que entregarse al Señor, porque ahí comienzan las primeras bendiciones, ¿no? Y si es cristiano y no tiene todo lo suficiente, también podemos decir que puede ser que Dios lo está pasando por una prueba. Y si no es eso, tenemos algunas cosas prácticas en las que pensar. Por ejemplo, 1, algunas personas no tienen suficiente porque no dan lo suficiente. Han sido demasiado tacaños con su dinero y en su egoísmo no han podido confiar en Dios y no les importa la obra de Dios ni la iglesia. 2, el despilfarro. Son cosas muy prácticas que están aquí en la Biblia. ¿Qué significa despilfarrar? Es gastar uno su dinero de manera impulsiva. A algunas personas les falta paciencia, son impulsivos, ven algo y lo quieren, lo compran y punto. Así se endeuden. Qué cosa tan práctica, ¿no? 3, la falta de disciplina. Hay personas que quieren vivir su vida a su manera y no son responsables. Y también hay que ser diligentes. Dios promete bendecirnos, pero usted es responsable también de ser diligente. Por ejemplo, Proverbios 20:13. Proverbios 20:13. ¿Qué dice allí? Hay tantos versículos, pero en Proverbios 20:13 dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿A qué le está apuntando ese versículo? A la pereza, a la ociosidad, ¿no es cierto? A la falta de diligencia. ¿Y cómo no va a tener necesidad si no es diligente? Entonces, ahora, como dije antes, puede ser que hay personas también que han pasado por grandes calamidades y tienen pocas oportunidades en la vida. El Señor, sin embargo, dice que cuando nosotros estemos en tribulaciones, también el Señor nos ayuda si somos cristianos. Dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar o enfrentar. Entonces hay que estar atentos en las dificultades y tribulaciones, porque el Señor a cualquier momento puede abrir la puerta y nos da la salida para encaminar nuestras vidas fuera de la lección que aprendemos. Y Dios nos da también, dice la Escritura, aquí dice el apóstol Pablo, para que seamos generosos, versículo 9. Dice: como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Claro, porque en este momento era una sociedad agrícola también. El apóstol le está siendo muy práctico. Pero Dios nos da en abundancia para que a la vez seamos generosos. Ese fue el mensaje a la iglesia de Corinto. Ya que Dios los ha bendecido con abundancia, entonces ayuden a sus hermanos pobres de la iglesia de Jerusalén. Pero es a los hermanos en la fe.
Yo tengo muchos problemas a veces con esa cantidad de mendicidad que hay aquí en la ciudad a veces, ¿no? Y pasan meses y uno los ve con el mismo letrero ahí. Discúlpeme, hermano, pero yo no les doy. Uno no puede fomentar la mendicidad ni ser moralista creyendo que porque le da, entonces ya Dios lo va a salvar. Nosotros sabemos que la salvación no es por las obras. A nosotros nos han pasado muchas cosas en la iglesia, por eso cada vez que alguien viene a pedir, yo le hago primero una investigación, ¿no? Porque mentirosos se han venido aquí los que usted quiera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. De manera que la exhortación aquí es para la iglesia. Si nosotros somos generosos con los que verdaderamente lo necesitan, Dios se encargará de suplir nuestras necesidades. Dios suple a los creyentes para que abunden en toda buena obra. Y como dije antes, hay que ser también responsables. Nosotros sabemos que para tener todo lo suficiente, además de la bendición de Dios, que es lo primero, tenemos que trabajar, ahorrar, planificar y ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Ser generoso, si realmente queremos que Dios nos prospere. Dios quiere que tengamos lo suficiente y más para nuestro futuro y aún para las cosas que son importantes en el reino de Dios. Los tacaños son los que dicen, ¿yo para qué voy a dar? Ese montón de ladrones de pastores que hay, y claro, como lo dije, sí, hay mucho pastor que es ladrón, sí, amén, sí, pero resulta que no son todos tampoco. Y por último, aquí el apóstol habla de las acciones de gracias. Si damos generosamente, habrán acciones de gracias. Versículo 11. Dice que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Liberalidad es para que seamos generosos, con un corazón grande, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Los que reciben ayuda en nombre de la iglesia o de alguien, ¿qué es lo que hacen? Gracias a Dios. Te adoro, Señor, porque pusiste en el corazón de esa persona que me ayudara. Produce también, o hace también que ellos sientan alegría, el gozo de ver, versículo 12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Produce también el gozo de ver que Dios sí nos oye y suple las necesidades. Cuando uno recibe un regalo o un don de alguien de la iglesia, eso produce mucha alegría y uno da gracias a Dios. Y van a glorificar a Dios también, versículo 13, dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. No solo uno da gracias a Dios, sino que además glorifica al Señor por esas ofrendas. Y también produce la oración por aquellas personas que son dadores, versículo 14. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, cuando uno recibe una ofrenda, o usted la recibe, uno le da gracias a Dios, se siente alegre, glorifica a Dios, porque Dios nos está oyendo. Pero además uno es impulsado a orar por esos queridos hermanos que se preocupan por uno o por usted. Orar para que nuestro Señor los ayude espiritualmente y les dé mucho más de lo que hasta ahora han recibido. Porque el Señor dice aquí que Él quiere que tengamos en todo lo suficiente para que estemos enriquecidos, para que podamos ser liberales o dadores. Conclusión, hermanos, a esto. Es cierto, Dios dice que si uno siembra, recoge,
y lo dice en relación con las ofrendas. Y la cosecha puede ser de muchas formas, no necesariamente en riqueza material, no solamente en dinero. Dios sabe qué necesitamos y qué es lo importante. Nunca olvide que las ofrendas son un acto de adoración. Con ellas estamos reconociendo que nada es de nosotros y que Dios es el dueño de todo y que nosotros somos sus administradores o mayordomos. Cuando damos con alegría para la obra de Dios, Él se agrada y nos bendice. Cuando nos bendice económicamente, lo hace también para que nosotros seamos generosos con las necesidades de otros, o de las iglesias, o de la iglesia donde estamos. Así que Dios le da para que usted dé. Bien, hermanos, si usted no ha tenido esa experiencia de cómo Dios lo bendice al dar con alegría, hágase un propósito de dar a la obra de Dios y compruebe que Dios cumple lo que promete. Lo que pasa es que a veces la incredulidad y las dudas y el diablo, que también nos ayuda a que seamos avaros y tacaños, pues mezquinos, hace que nos perdamos las bendiciones de Dios. Dé con alegría, no con tristeza, ni obligado por la situación, ni para quedar bien con nadie. Dios ha prometido que usted tendrá en todo lo suficiente. ¿Usted cree eso? ¿Creen eso? Eso espero, hermanos, que crean eso, ¿no? Porque si uno no cree, sí está grave, como dicen la situación, ¿no? Dios cumple lo que dice aquí. Esta es la palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. No se la inventó Pablo, y Dios es el mismo ayer y por los siglos. Lo que él dijo allá lo dice ahora. Así que vamos a pedirle al Señor para que Él nos ayude en este asunto. Hemos durante 3 domingos predicado y hablado de mayordomía sin proponérnoslo. ¿Ve? Solamente yendo aquí a través de las páginas de la Biblia, lo que el mismo Señor dice acá.